Bueno, en realidad el rodaje se ha dado durante como 35 años porque es una película que reúne material de archivo desde la primera vez que yo tuve una cámara y, y como que nunca tuve conciencia del objetivo que tantos años más tarde eso iba a tener, o no sé cuántos años más tarde. Pero bueno, eso es como que el material de algún modo como que es como el registro como de un modo como quizá en algún momento más compulsivo de filmar y sobre todo de acercarme a mi padre, que también era un personaje muy particular y que de algún modo fue mi primer personaje. Entonces, con mucho material que yo tenía filmado, hace unos años me decidí empezar como a ahondar en mi archivo con la excusa de ver qué había de mi padre, sabiendo todo lo que había, pero refrescando, y empezó siendo como un divertimento de montaje, como un acercamiento al personaje y luego fue creciendo y yo también me fui involucrando más como personaje también en el documentario, que fue un proceso muy especial y nuevo para mí porque hasta ese momento yo había hecho únicamente ficciones. Quería como hacer un documental más en clave de comedia y no tanto en drama. Entonces, no elegí como no mostrar partes que tenía como filmadas que quizá eran menos, no sé, como más condenatorias o de un personaje como que yo no tengo ganas no sé, de ver o recordar, digamos, como que elegí todo aquello que es lo que yo tengo ganas de ver y que mis hijos también conozcan ese costado tan entusiasta de mi padre. Sucede que yo en el año 2008 había filmado lo que fue un Ateneo psiquiátrico con mi padre como paciente a analizar, que es algo que como mi padre había tenido como una historia ahí como de auge, caída y luego como una salida, la psiquiatra que lo trataba, que lo sacó de un estado de años, de una melancolía y de un bajón, una depresión profunda, lo he invitado a hacer eso como para analizar su caso cuando ella estaba bien y me lo comentó y como que a él no le interesaba y yo le dije, sí, sí, cómo no, lo vamos a hacer y lo filmamos y eso es lo que hicimos. Pero después de filmarlo, yo como que esa especie como de película que me había imaginado con él como personaje en esa situación, sumando a todo lo que ya lo había filmado, como que no se me armó en ese momento. Y eso es lo que armé hoy como estructura, como 15 o 17 años más tarde, y es lo que hoy conforma el documental, como la estructura de ese Ateneo psiquiátrico que tiene primero una entrevista cara a cara, luego como una entrevista con más psiquiatras y luego una especie de diagnóstico sobre la persona. A mí lo que me gustaría, y que también tiene que ver un poquito el por qué también me decidí como mostrar a este personaje que a mí tanto me magnetiza y me inspira y demás, que siendo también mi papá es algo como más fácil que a mí me mueva, digamos, pero a mí lo que me gustaría es como nada, como que se lo conozca, saber que hay alguien de ese modo que existe o ha existido y nada, como jugar un rato con ese personaje, casi que verlo como un retrato de ese personaje y su curiosa impronta, digamos. Eso es lo que creo que más me gusta, como que sea como parte de los personajes que cualquiera de los espectadores conoce de otras películas o en la vida. Bueno, a mí es eso. Existió un padre de una persona, en este caso sí, alguien que se dedica también a hacer cine, que era de esta determinada manera y que sí, había determinado vínculo, había una, no sé, como una motivación también para su hijo y todo, pero en definitiva lo que me gusta es eso, ¿viste? Como
que se lo recuerde como, se lo vea como con esas caras y esas como improntas o como reacciones sorpresivas. Bueno, quiero invitar al público vallisoletano a ver Cara a Cara, que es mi primer documental, luego de varias ficciones, y se van a encontrar con un documental muy personal, que está centrado en la figura de mi padre, que es un personaje inolvidable, que me gustaría mucho que se comparta y conmueva.